Procedemos a revisar la información que se registra en la sección 4, datos del hogar. En la primera pregunta vamos a identificar las habitaciones que ocupa el hogar. Por lo tanto, sin contar baño, cocina, pasadizos ni garajes, ¿cuántas habitaciones ocupa este hogar? Para contar el número de habitaciones, estas deben estar separadas por paredes de cualquier material estable que se eleve desde el piso hasta el techo, impidiendo la continuidad entre habitaciones. Es decir, estas no pueden elevarse como una cortina, por ejemplo, ¿no? Deben ser construidas con madera, triplay, drywall, etc. Aquí nace una nueva definición, la definición de habitación. Y una habitación es todo espacio situado en la vivienda, cerrado por paredes que se elevan desde el piso hasta el techo y que tiene por lo menos una superficie para dar cabida a la cama de una persona adulta. Se considera como habitaciones los dormitorios, el comedor, la sala comedor, el cuarto de estudios, el cuarto de servicios, habitaciones que se emplean para fines profesionales o comerciales, por ejemplo un almacén, un, una oficina, ¿no? Un estudio, siempre que se ajusten a los criterios mencionados. Asimismo, considere también como habitación los altillos o terrazos que cumplen con la definición de habitación y tienen espacio para dar cabida a la cama de una persona adulta. Por excepción, se considera habitación a la sala, comedor, cocina. Tengan en cuenta que no son habitaciones los pasillos, vestíbulos, sala de estar, baño, lavandería, cocina, cocina, comedor o garaje. Los garajes usados como tales. Entonces, estos no son considerados habitaciones. La pregunta 2, ¿cuál es el combustible que más se utiliza en el hogar para cocinar? En esta pregunta vamos a identificar si el hogar utiliza más la electricidad, el gas, querosene, carbón, leña, posta o estiércol u otro tipo de material de combustible que utilizan para cocinar. Simplemente el hogar no cocina. La pregunta 3, ¿su hogar tiene? Aquí refiere a los bienes con los que cuenta el hogar. Un equipo de sonido, un televisor a color, un DVD, licuadora, refrigeradora, congeladora, cocina a gas, teléfono fijo, plancha eléctrica, lavadora, computadora, horno microondas, internet, cable, celular o no tiene ninguno. En esta pregunta puede marcar más de una opción, Y refiere a equipos, a bienes que no necesariamente los ha comprado, ¿no? Puede haber sido ganados en una rifa, en un bingo, regalados, donados, pero que están siendo usados por algún integrante del hogar por más de 6 meses, ¿no? También aquí debemos tener en cuenta que si el bien identificado está malogrado, no está en uso, porque está malogrado, y ya cuenta con más de 6 meses en ese estado, ese bien no puede ser considerado, a no ser que el informante refiera que lo van a arreglar en los próximos días. Si fuese así, recién en esa situación es considerado el bien. La pregunta 4 nos refiere al número de suministro de luz con que cuenta la vivienda. Entonces, esta pregunta, recuerden, ya la hemos llenado en la pregunta 5 de la S100, ya la hemos llenado. Entonces, aquí en la FCU, tranquilamente podemos trasladar esa información. El número de suministro de luz. Entonces, marcamos luz y llenamos el número de suministro de acuerdo a como corresponda. Hago referencia a luz porque nuestra directiva 001-2020 MIDIS indica que son requisitos para poder solicitar clasificación socioeconómica
los documentos de identidad de todos los integrantes del hogar y mostrar el recibo de suministro de luz. Por lo tanto, agua ya no se está considerando como parte de la información que debe proporcionar el hogar. La pregunta 4 queda siempre acotada al servicio de luz, al suministro de luz. La pregunta 5, ¿cuántas personas viven permanentemente en este hogar? Aquí vamos a identificar cuántos hombres, cuántas mujeres viven y la suma de ambos va a dar el total de integrantes del hogar. Aquí hay un ejemplo gráfico más o menos para identificar el tipo de combustible que se utiliza para la preparación de alimentos, ¿no? Nuestra cocineta eléctrica de 2 hornillas, puede ser de una, pero usa electricidad. El carbón, el gas, la leña, el querosene, que ya no es comercial, pero aún se mantiene como opción en la FCU. La bosta o estiércol, otro tipo de combustible o simplemente no cocina. ¿Por qué va al comedor popular? Según refiere más o menos la imagen ahí, ¿no? O a un restaurante o algo por el estilo. Pregunta 3. Su hogar tiene, y aquí como le había indicado, son los bienes que declara el informante que son de propiedad de algún residente habitual del hogar. Estos artefactos aún prestados, que son utilizados por un periodo mayor a 6 meses, independientemente de si son o no propiedad del hogar, deben ser siempre considerados como tal. Sección 5. Características de la población. Aquí vamos a registrar la información de todos los integrantes del hogar. Información que ya la hemos registrado también en la pregunta 4 de la S100 y que básicamente correspondería a trasladarla a los casilleros según corresponda. Para ello, las características de la población nos permite identificar el apellido paterno, el apellido materno, los nombres, la fecha de nacimiento, la edad expresada en años y de tener menos de un año expresada en meses. Entonces, si el integrante del hogar tiene un año o más de un año, se registra en estos casilleros, años. Si tiene menos de un año, se registran los meses que tiene. Luego, registramos el parentesco con el jefe de hogar. Esta pregunta también la hemos desarrollado en la S100 y corresponde de la S100 a la pregunta 4.8. Acá estamos en la pregunta 8 y tranquilamente esa información la podemos trasladar de nuestra S100. Tipo de parentesco, ¿verdad? Ya hemos identificado el tipo de parentesco y eso lo vamos a trasladar a nuestra FCU, en parentesco con el jefe de hogar. Recordemos que para registrar la información en nuestra FCU, también mantenemos el mismo orden tal como lo hemos registrado en la S100. Primero el jefe de hogar, luego su cónyuge, luego sus hijos solteros sin hijos, hijos solteros o separados con hijos también de mayor a menor, hijos casados o convivientes o viudos, seguido de sus esposas e hijos, el yerno o nuera, los nietos, los padres o suegros, los hermanos, otros parientes y otros no parientes. Ese es el orden que debemos registrar la información en la FCU, al igual que en la S100. Para identificar el núcleo familiar, necesitamos tener claro, y ahí va a aparecer un nuevo dato, núcleo familiar. Necesitamos tener e identificar dentro del hogar aquel conjunto de personas que se encuentran unidos por vínculo de parentesco un poco más estrecho, ya sean relaciones paternas, maternas o filiales. Los hogares pueden ser de uno o varios núcleos, según el número de estos vínculos. Entonces, el núcleo familiar se compone con las siguientes condiciones. Pareja de matrimonios o convivientes. Pareja de matrimonio o conviviente.
Pareja de matrimonio conviviente con uno o más hijos solteros. Entonces, aquí vamos a ver la pareja que ya tiene hijos, pero estos hijos están solteros. O también podemos encontrar los casos de paternidad o de maternidad, ¿no? La madre con su hijo, el padre con sus hijos, ¿no? Podemos encontrar también así esa situación. Entonces, debemos tener en cuenta que el hijo soltero es la persona que nunca se ha casado ni ha convivido. Por excepción, las hijas solteras en estado de gestación no conforman núcleos. Las hijas solteras en estado de gestación no conforman núcleos. Veamos unos ejemplos, algunos ejemplos para el llenado de la pregunta 8. Por ejemplo, aquí, el jefe de la comunidad nativa de un pueblo originario indica que tiene más de una pareja e hijos en cada una de ellas. Vive en la misma vivienda y comparten las comidas principales y las atenciones de sus necesidades básicas bajo un mismo presupuesto. Entonces, si se presenta este caso, por excepción, ustedes deben considerar la información tal como se presenta en el momento del empadronamiento, es decir, debe registrar al jefe de hogar con sus 3 parejas y el registro quedaría de esta manera. En el caso de parentesco, jefe de hogar con su código 1, que es jefe, la primera cónyuge o la cónyuge que el jefe indica que es la principal, con el código 2 como cónyuge, todos sus hijos de esta cónyuge con el código 3, la segunda cónyuge con el código 11, el hijo de la segunda cónyuge con el código 3, porque es hijo del jefe de hogar, la tercera cónyuge con el código 11, hijo también con el código 3, y la cónyuge sin hijos también con el código 11. Estos códigos los podemos ubicar en la ficha socioeconómica en la parte inferior de la ficha socioeconómica, en la parte inferior. Muy bien, entonces ahí tenemos el registro de la pregunta núcleo familiar. Núcleo familiar. Para el caso de sexo, tenemos que tomar la información que nos indica el documento de identidad. En el caso de ser mujer, debemos hacer una repregunta para saber si está gestando. De estar gestando, marcamos la opción sí. Si no está gestando, marcamos la opción no. Solo en el caso de mujer. Para el estado civil, preguntamos al informante el estado civil de cada uno de ellos, de sus integrantes de 12 a más años, y marcamos la opción que corresponda. Y para la pregunta 13, tipo de seguro de salud que tiene, cada uno de ellos también registramos. Aquí las opciones las encontramos siempre en la parte inferior de cada una de las preguntas. En la parte inferior de la ficha socioeconómica vamos a encontrar las opciones de esos códigos.